columna constituye un modelo de ecosistema autorreciclable sostenido por la energía lumínica donde proliferan microorganismos. Muestra cómo estos ocupan diferentes microespacios que van de acuerdo a sus tolerancias medioambientales y sus requerimientos metabólicos. El objetivo de esta actividad es comprender las interacciones ecológicas entre algunos microorganismos y los efectos que generan en ciertos ciclos biogeoquímicos. También será el observar variaciones en 3 tratamientos que difieren en su sustrato. Materiales y procedimiento. Se cortó la botella en su parte superior. Se realizó una mezcla de sustrato a utilizar. Se procedió a homogenizar. Luego de un relleno de aproximadamente 5 centímetros, se incorporó una franja de 1 centímetro de ancho de hojas molidas. Se compactó. Se volvió a incorporar la mezcla de sustrato hasta rellenar los primeros 2/3 de la botella. Se compactó y se procedió a verter el agua estanque. Se realizaron 3 protocolos que se diferencian en la composición del sustrato utilizado. Columna 1, conformada por 70% de humus de lombriz y 30% de tierra pobre en materia orgánica. Columna 2, por 30% de humus de lombriz y 70% de tierra pobre en materia orgánica. Columna 3, un 30% de tierra pobre en materia orgánica y un 70% de lodo, no presentando humus. Resultados. A 3 semanas del montaje se observó que las columnas con humus no quedaron muy bien compactadas, quedando pequeños espacios de aire en el sustrato. En todas las columnas aparecen y se empiezan a extender zonas ennegrecidas, principalmente en columnas con humus y en la franja de materia orgánica. Las zonas negras son producidas por bacterias sulforreductoras. Estas bacterias quimioheterótrofas oxidan la materia orgánica al reducir el sulfato, resultando sulfuro de hidrógeno que ante la presencia de metales pesados como el hierro forma precipitados con el color observado. Esta reacción ocurre bajo condiciones anóxicas y aporta azufre reducido a la comunidad microbiana, el cual puede ser fuente de electrones para ciertas bacterias. Además, existen en estas zonas Clostridium, una fermentadora de celulosa. A 6 semanas del montaje, las zonas negras siguen aumentando en todas las columnas, produciéndose también burbujas de gas. En las columnas con humus aparecen zonas con tonalidades anaranjadas superiores a las negras, y cabe destacar que en la superficie de la columna 30% humus encontramos manchas verdes. Las manchas verdes corresponderían a fotoautótrofos aeróbicos. En la zona anóxica se desarrollan zonas naranjas con bacterias púrpuras de gran diversidad. Algunas solo proliferan a bajas concentraciones de sulfuro, condiciones que pueden existir en zonas superiores del sedimento. Estos microorganismos anóxicos son fotoheterótrofos y usan donadores de electrones alternativos al sulfuro de hidrógeno, como el hidrógeno molecular. El otro tipo de bacterias púrpuras aprovechan el azufre en forma reducida como fuente de electrones en la realización de la fotosíntesis. Este azufre proviene de las sulforreductoras de las zonas negras, generándose una interacción comensalista entre estas y las bacterias púrpuras del azufre. Más abajo, las burbujas de gas podrían ser de metano resultante de una interacción sintrópica entre microorganismos fermentadores que producen hidrógeno y arqueas metanogénicas que lo aprovechan y así evitan la inhibición de los fermentadores por acumulación excesiva de hidrógeno. A 9 semanas del montaje, se hace notar una gran diferencia entre la zona aeróbica de las columnas con humus. La que presenta 30% humus ha tenido un gran incremento de organismos fotoautótrofos, mientras que la de 70% humus no los presenta. En la columna de 30% humus, donde antes se observaban tonalidades naranjas, ahora se empiezan a extender zonas negras en desmedro de las primeras. Posible interacción ecológica mensalista entre bacterias púrpuras no del azufre y bacterias sulforreductoras. Además, se observa un incremento de coloración blanca en los espacios de aire asociados a las zonas totalmente ennegrecidas. Posible hipótesis: manchas blancas serían colonias de bacterias sulfooxidadoras, organismos quimioautótrofos aeróbicos, que habrían proliferado en los pequeños espacios de aire que quedaron al armar la columna, obteniendo energía a partir de la oxidación del azufre reducido del ambiente y con esto sintetizando su materia orgánica a partir del CO2 proveído por la respiración anaeróbica de otros microorganismos. La columna sin humus presenta un pequeño aumento de zonas ennegrecidas. No se observan otros tipos de colores. A 11 semanas del montaje, en todas las columnas se ve un aumento principalmente de colonias sulforreductoras y sulfooxidadoras. En la columna con 30% humus, el color verde se ha intensificado pudiendo deberse a un aumento de la densidad poblacional de cianobacterias y microalgas presentes en la zona superior de la columna, que además mantienen las condiciones adecuadas para el aumento de microorganismos como flagilados y diatomeas, algunos de los cuales también presentan pigmentación verde por la clorofila que poseen. Finalmente, comprendimos mejor el rol de los microorganismos, principalmente en el ciclo del azufre y el carbono. También observamos una mayor biodiversidad en las columnas con humus respecto a las sin humus, sin poder generar mayores conclusiones dado el método experimental.